Pues muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a estas charlas en Bodivilla. Hoy tenemos el placer y el honor de tener como invitado a Jorge Bartolomé. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Muchas gracias por invitarme. Ahora hacía bastante tiempo que no, bueno, que al menos tanto Gonzalo y yo no nos encontrábamos para hacer una entrevista. Yo he tenido menos tiempo, pero por fin retomamos un poco el hilo. Y hoy hablaremos de temas que yo creo que ni Gonzalo ni yo conocemos muy bien. Es el mundo tibetano, de la filosofía tibetana y sobre todo del proyecto de tesis doctoral que ya está llegando a su fin, el proyecto de tesis de Jorge, del que me gustaría que nos hablara un poco, pero quizá para ir preparando el terreno, no sé si te parece bien hablar un poco de tus orígenes, es decir, de dónde viene tu interés por estos temas del tibetano y del budismo. Vale. Pues una pregunta que tira de largo. Porque empezó un poco cuando yo estaba en el bachillerato. Esto que empieza a interesarte Asia, sobre todo por el manga, el anime, un poco el mundo asiático. Y yo decidí empezar a estudiar filosofía, aunque iba a ir por química, cambios de última hora. Y de repente en filosofía me di cuenta de que no estudiamos nada de Asia. Y me empieza a interesar por estudiarlo. Y tenía un profesor de antropología que me estuvo ayudando. Empecé con el sintoísmo, fue pasando después al taoísmo, fui pasando un poco por todas las grandes corrientes de pensamiento de Asia, intentando un poco entender la estructura más que dedicarme específicamente a ellas. Y he de admitir que el budismo siempre intenté evitarlo, porque era como, quiero estudiar sintoísmo, no budismo. Sí, pero es que el sintoísmo y el budismo van juntos en Japón. Quiero estudiar taoísmo, pero no budismo. No, pero es que no lo puedes separar culturalmente. Y llegó un momento en que dije, bueno, pues abro ya este melón, abro esta puerta y entro a ver cómo me muevo yo con el budismo. Y empecé leyendo un poco y tras bastante tiempo haciendo lecturas de generales y estudiando un poco el Theravada, sobre todo, y el Zen, acabé entrando en el budismo tibetano y casualidades de la vida que entré por la puerta grande, entré leyendo el Tratado de Lamrim, que es uno de los textos principales de la escuela Gelug del budismo tibetano, y que trata todos los temas. Y era tan sistemático, tan exacto a la hora de analizar las cosas, que me gustó. Y me acabé quedando. Y ya después, pues, tuve la suerte de contactar con un monasterio aquí en España que tiene estudios budistas avanzados. Acabé entrando en el programa y bueno, con los años, pues, desde tercero de carrera, lo que era algo parcial, lo que hacía aparte de la universidad, empecé a meterlo en la universidad. Y recuerdo a mis profesores teniendo que corregir trabajos sobre eh, las filosofías occidentales en comparativa o en contraste o en conexión con lo que, lo que fuera que en ese momento me esté radiando por estudiar del ámbito de Asia. Así que bueno, empecé así, acabé con una tesis de grado sobre Vasubandhu y Berkeley. Caray. ¿Te puedo preguntar con qué tipo de traducciones o qué tipo de libros o manuales utilizabas? ¿Tenías que leer forzosamente en inglés? ¿Encontraste algo en español que... Mayormente fue en inglés. De hecho, en español había poquitas cosas, había traducciones. Recuerdo encontrarme con la traducción de Aram, del Majjhima Nikaya. Recuerdo encontrarme algunas traducciones buenas, pero soy muy quisquilloso, mi metodología es muy puntillosa, así que claro, todo lo que fuese de segunda mano, o sea, traducción de segunda mano, o un poco de fiar lo dejaba a un lado. Así que al final acabé entrando totalmente en inglés y la mayor parte de mi formación ha sido en inglés. Y todas las traducciones que uso a día de hoy, excepto algunas excepciones, son todas en inglés. Entonces, haces la tesina sobre Vasubandhu, o Vasubandhu y Berkeley, Hmm. y ¿qué pasa después? Cómo te planteas la cuestión del doctorado? ¿Cómo surge la idea del proyecto? Pues yo decir que quería hacer doctorado desde siempre. Yo a los 12 años dije, ¿qué es lo más que se puede estudiar? Pues yo quiero hacer eso. Me dijeron catedrático y dije, eso quiero hacerlo yo. Si lo hubiera sabido, a lo mejor hubiera elegido un camino más fácil. No lo creo, pero me lo hubiera podido pensar.
Pero no, empezó desde siempre y cuando estaba acabando la carrera sí que me planteé por qué rama tirar. Porque claro, lo mío es filosofía, me dedico principalmente a filosofía. Pero en el ámbito de España, los estudios de Asia, en el ámbito del pensamiento budista, del pensamiento de la India, no están en filosofía. Así que cuando acabé la carrera, tuve que hacer un cálculo, pensaba irme fuera, pilló la pandemia, me tuve que quedar en España. Y el cálculo al final salió por hacer un máster en ciencias de las religiones en la Complutense de cara a lanzarme a un doctorado ya en el ámbito del budismo. Pero sí tuvo que ser un poco pasando por el ámbito de ciencias de las religiones porque es el cajón desastre en España un poco para estos temas. Sí, sí, sí. Y, y entonces la tesis en sí, ¿cómo ha sido el proyecto? Es decir, yo no sé, yo no hice la tesis en España, lo que recuerdo seguramente ya está obsoleto, la forma como se hacía una tesis antes, había cursos de doctorado, se presentaba Mm, una tesina y luego esto podía evolucionar en una tesis y tal. No sé cómo funciona hoy, cómo fue tu camino. Lo digo sobre todo para cómo fue cristalizando la idea y el tema principal de la tesis. mm. A día de hoy, por lo menos en cómo se hace en la Complutense, aunque creo que no hay muchas variaciones con otros, por lo que he hablado con amigos de otras universidades que se están doctorando, tú tienes el proyecto con el que tú empiezas la tesis. No tienes cursos, habitualmente lo que tienes son actividades obligatorias. En mi caso, por ejemplo, eran 20 horas de actividades obligatorias anuales o algo así, que al final las cumples. Si tu doctorado lo que tienes es interés en hacer cosas y tal, pues acabas haciendo esas actividades. En mi caso, pues he hecho cursos, estoy haciendo un máster aparte tradicional tibetano, estoy haciendo, o sea, añades cosas que al final son la clave para incorporar a tu investigación y mientras vas desarrollando el proyecto. Cada año entregas el proyecto de tesis revisado según ha ido evolucionando con los cambios que tú has hecho. Y bueno, en mi primer proyecto no era como he hecho finalmente el análisis de un autor y de un texto. Yo quería analizar tres autores distintos. Claro, al final, ¿Cuáles para que eran? quedase profundo. Perdona, Jorge, que te interrumpo. Sí, sí. Sería interesante saber cuál era tu idea original, cuáles eran los tres autores y si pudieras explicar un poco quiénes son y el por qué te interesaban. Piensa, imagínate un público como nosotros o gente que no tiene ni idea del budismo tibetano. Mm, vale, pues mi interés es principalmente, o sigue siendo, pero lo he cristalizado en menor medida para profundizar más. Dentro del budismo tibetano, que recibe el budismo indio de finales de lo que sería la época en la que sigue vivo, en torno al siglo XI-XII, reciben los últimos esquejes de ese budismo y se planta en Tíbet y evoluciona. Reciben diferentes planteamientos, especialmente sobre el Madhyamika, sobre el camino medio y la teoría del camino medio. Y además reciben también la epistemología budista, la idea de las cogniciones válidas que están sustentadas en una percepción que no está, em, em, me salen los términos en inglés, que no está Errada o distorsionada desviada, sí, sí. o desviada. Y claro, esto casa un poco mal, porque el Madhyamika, tal y como lo plantea Nagarjuna y como evoluciona dentro de los diferentes autores, es muy antifundacionalista. Se niega que haya una base última en la realidad, pero estas teorías de que la cognición puede conocer el mundo porque realmente está justificada para ello, son fundacionalistas. Así que eso choca. Cuando llega a Tíbet, esas teorías chocan. Y empieza toda una polémica em, que lleva a que diferentes escuelas tibetanas interpreten de forma diferente el Madhyamika, la filosofía madhyamika. Cuando aparece la escuela más fuerte, que es la escuela Gelupa, digamos más fuerte porque fue la que hegemónicamente ostentó el poder político y la hegemonía religiosa y cultural durante mucho tiempo, desde el siglo XVII en adelante, eh, con esa escuela y especialmente con Tsongkhapa, con la figura fundadora, digamos, eh, se plantea una forma de combinar esas dos corrientes, del pramana, de las cogniciones válidas, y del madhyamika. ¿Qué sucede? Que otras escuelas no están de acuerdo. Y como esta escuela Gelugpa es muy fuerte y tiene hegemonía
y mucho peso. Hay varios autores de las escuelas no Gelupas o de las otras escuelas que hacen críticas al fundador, a Tsongkhapa. Así que mi interés en ese primer momento, cuando yo conocí estas críticas y conocí que realmente había mucho fundamento y no se había estudiado casi nada, era estudiar estos diferentes autores en una de las escuelas rivales, digamos, que es la escuela Sakya. Y estos tres autores son Tagtzam Lotsawa, que es, creo, quizá podríamos decir que uno de los que más se ha estudiado finalmente. De hecho, mientras yo hacía la tesis ha sido la publicación de dos volúmenes estudiando la polémica con Taxan y los Gelupas. Ha habido un poco de evolución, es algo que está justo evolucionando. Otro autor que me interesaba a mí era Sakya Chokden, que es también otro autor Sakya que hace bastantes críticas a Tsongkhapa, que a día de hoy todavía no se ha estudiado. Hay algunos estudios, pero no se ha estudiado la polémica como tal. Y luego el tercer autor que me interesaba, que es el que finalmente he estudiado, es Gorampa Sonamsenge, que es, digamos, una de las figuras clave de la escuela Sakya y una de las figuras más fuertes filosóficamente frente a la escuela Gelupa y a Lama Tsongkhapa y toda esta hegemonía, porque sus obras son muy consistentes, muy potentes filosóficamente, eh, y se dedican muchas veces a criticar a Tsongkhapa. De hecho, finalmente lo que yo he estudiado es una obra en la que él hace un comentario a un texto madhyamika en el cual está criticando el comentario que ha hecho Tsongkhapa a ese mismo texto y lo va criticando en diferentes puntos en los que no está de acuerdo con su lectura. Esa es un poco la evolución ¿Y del proceso. en qué línea sería la crítica de los sakyas a la escuela de Tsongkhapa? ¿Cuáles son, Este- es decir, cuál es el problema principal o cuáles son los problemas principales que ven ellos en el sincretismo de Tsongkhapa o lo que sea? Hmm, Pues bueno, es decir, que ven bastantes problemas. Por ejemplo, lo que yo he analizado son 59 críticas que van desde elementos etimológicos hasta elementos más profundos, pero en realidad la base principal es el cómo combinar esas dos corrientes, la corriente del Pramana, de las cogniciones válidas y la corriente del Madhyamika. Lo que los Sakya ven problemático es la idea que tiene Tsongkhapa de que existen las cogniciones válidas y que nos proveen de conocimiento de la realidad convencional, de la realidad que percibimos, que está fundamentado, que tiene una validez. O sea, sé que puede haber cogniciones válidas sobre la realidad. Para los Sakya eso es inconcebible porque toda cognición es errónea por definición. Por lo tanto, ahí es donde empieza el roce. Mientras que Tsongkhapa intenta unir las dos corrientes del Pramana y de las cogniciones válidas y el Madhyamika, los Sakya aceptan que el Pramana es algo convencional, que se queda atrás y que realmente la posición fuerte es el Madhyamika, que deconstruye todo eso y lo deja a un lado y se centra en todo lo convencional es erróneo, por lo cual tiene que ser dejado atrás. Para Tsongkhapa no, lo convencional es válido convencionalmente. ¿Y nos podrías hablar un poco más del autor que escogiste y quizá el por qué este autor y por qué descartaste los otros dos? Y si puede ser también un poco de contexto histórico, porque a veces, Mm, bueno, para los que no conocemos muy bien la historia del budismo tibetano, tampoco sabemos mm, exactamente en qué siglo, cuáles eran las características mm, del momento, en qué monasterios, en qué ciudades, bajo qué mm, patronazgos, etcétera, etcétera. claro. Em, vale, sobre este autor, principalmente el por qué, yo creo es por la sistematicidad y por la facilidad de acceder a sus críticas. De los otros dos que me interesaban, Taxan ya ha sido tratado eh, relativamente. De hecho, justo cuando yo estaba empezando la tesis es cuando se publicaron estos dos volúmenes, que son muy fuertes, muy completos. Y Taxan tiene 18 críticas principales solamente. Son poquitas, están muy localizadas y son bastante accesibles, digamos, a la hora de analizarlas. Sakya Chokden tiene el problema contrario, tiene muchas, pero muy dispersas. Y sus obras ni están traducidas ni han sido casi estudiadas, así que implica un proyecto aún mucho más grande, eh, que resulta un poco difícil de encauzar dentro de una tesis doctoral, a no ser que lo que haga sea el empiece del proyecto.
habría que traducir sus textos, revisarlos todos. Y sin embargo, Gorampa es muy sistemático, muy completo y hay suficiente material como para entenderle como autor, para entender su perspectiva filosófica, pero no se habían analizado nunca las críticas. Por lo cual teníamos el material, o tenía el material, para hacer un estudio profundo, completo y robusto, y además tenía un hueco enorme que había que rellenar. Así que fue una elección, digamos, yo creo que fácil. También fue sugerencia de uno de mis directores, de Douglas Duckworth, que me lo dijo, me dice, hay este texto que no se ha estudiado, hay una traducción por ahí, pero lo interesante sería analizarle desde el tibetano y tratando todas las críticas y un poco pues hacer un análisis rellenando este hueco que tenemos. De hecho, una curiosidad es, se conocía que había críticas en ese texto, pero hasta que yo he empezado mi análisis siempre se han contado como 58 críticas. En realidad hay 59 numeradas en el texto. Ajá. Alguien debió de hacer el conteo diciendo, bueno, como hay una duplicada, quito una y quedan 58. Pero nadie se había acercado a hacer un análisis pormenorizado, así que un poco la elección fue por ese lado. Y sobre el contexto histórico, bueno, la polémica entre Tsongkhapa y Gorampa surge en el siglo XV, XIV, mejor dicho, y es un momento histórico peculiar, de hecho, bastante distintivo, porque dentro de la historia del budismo tibetano tenemos la primera entrada del budismo, en la que se empieza a asimilar, empieza a haber una traducción de textos, todo un trabajo de traducción. Esto es desde el siglo VI hasta el siglo XI. Luego, desde el siglo XI hasta el siglo XIV, XV, hay una etapa que sería un periodo clásico en el que todo lo que se ha asimilado se empieza a pensar sobre ello. Es cuando se generan las grandes interpretaciones de los autores sobre las teorías filosóficas que venían de la India. Y luego hay un periodo justo después del siglo XV, XVI hasta el XIX, XX, en el que, o quizá yo creo que podría venirse hasta la actualidad, que es el momento en el que se convierte en una sectarización. Se separan las escuelas de manera más evidente. Hay una separación entre corrientes de pensamientos. Ahí por eso aparecen las cuatro escuelas, que en realidad son cinco, las cinco escuelas tibetanas. Así que justo el momento en el que Gorampa está criticando a Tsongkhapa, es un momento en el que todavía hay fluidez doctrinal porque todavía están intentando entender los textos, pero es la semilla para la cristalización que hay justo después. Y tiene sus orígenes en las primeras entradas de textos, en los primeros comentadores. Así que es un periodo, eso del siglo XV, XIV-XV, en el cual se está gestando, yo creo que el periodo, eh, el renacimiento del pensamiento tibetano, la época de renacentista tibetana, podríamos decir. Porque no son los únicos autores, hay muchos más dentro de esta época con una riqueza bastante amplia. No sé si he hablado yo todo el rato. Gonzalo, ¿tienes preguntas seguro? Adelante, no te Bueno, de cortes. momento estaba escuchando atentamente. Sí, sí que me gustaría saber, bueno, un resumen así breve, sin que se convertir esto en el eje de la entrevista, pero de aquel trabajo que hiciste al final de tu carrera, ¿no? Comentar un poco, ¿no? Que a las conclusiones a las que llegaste, ¿no? A las conclusiones a las que llegaste comparando estos dos autores, estos dos filósofos, uno occidental y otro de Asia, ¿no? ¿A qué conclusiones llegaste haciendo esa comparación? Mm, pues eh, yo creo que lo curioso fue de ese momento, es decir, que con los años me he vuelto más precavido en lo que es la filosofía comparada. Sí, sí, Eh, claro. Cada vez me he ido volviendo más puntilloso, pero una de las cosas más interesantes de todas es que a pesar de que hay una distancia bastante grande en el contexto, en la dinámica, eh, cómo ambos autores utilizaban estrategias muy parecidas. Bueno, sí. eh, a la hora de defender las posturas idealistas. Yo Ujú. me dediqué sobre todo a analizar Vasubandhu desde su texto de los 30 versos y de los 20 versos,
que es donde de alguna manera desarrolla un poco más la teoría Chittamatra. Eh, y luego desde los diálogos de Hilas y Filonus es de donde saqué un poco las perspectivas de Berkeley. Y se encuentran paralelismos en sus estrategias, a pesar de que las motivaciones son distintas y que las conclusiones son distintas. Por ejemplo, Berkeley mete a Dios por la ventana, de cierta manera, a la hora de intentar salvar su idealismo, mientras que Vasubandhu prefiere mantener una especie de indecisión sobre cómo responder a determinados problemas que surgen de la teoría idealista. Es decir, entonces que las motivaciones son distintas, los resultados también, pero donde se puede establecer, donde la analogía entra es en el sistema, ¿no? En sus estrategias de abordar los contenidos, ¿no? Conclusiones distintas, motivaciones distintas, pero estrategias parecidas, ¿no? Pero estrategias parecidas. Al Claro, final, porque están intentando defender Ajá, posiciones relativamente parecidas. ujú, Y claro, a la hora de defenderlas, la cantidad de argumentos fuertes y sólidos del idealismo frente al materialismo hace que recurran a estrategias muy parecidas, a veces con parecidos que sorprenden, porque, eh, por ejemplo, el uso de la navaja de Occam como estrategia ajá. lo usa Vasubandhu y lo plantea Vasubandhu como una estrategia para resolver algunas de las cuestiones. Así que sí, es ese interés sobre todo de encontrar que no hay tanta distancia metodológica en el sentido de las estrategias argumentativas, que al final la diferencia es sobre todo en motivación y en el contexto, en el marco Claro. filosófico. Claro, es interesante eso, ¿no? Porque claro, los marcos evidentemente son distintos, ¿no? Occidente, Asia, Asia, Centroasia, claro, pero, pero se puede llegar a métodos de argumentación parecidos, aun cuando los Ujú, contextos sean distintos. Incluso que habría que ver, ¿no? Pero no habría por qué no derivar en conclusiones también parecidas según qué autores, ¿no? A pesar ujú. de que los contextos antropológicos sean distintos, ¿no? No Claro. sería extraño ni en la historia de la literatura que se den estas coincidencias, ni en la de la filosofía, ¿verdad? Por ejemplo, hemos mencionado algunos ejemplos sobre parecidos y sobre diferencias. Por ejemplo, las conclusiones, ¿cuál sería un ejemplo de diferencia a a la que llega Berkeley y Basubán? Claro, a ver si me acuerdo, porque tiene ya años. No, Eh, bueno, pero, no sé, sí, pero principalmente el argumento que yo creo que resolvían distinto, si no recuerdo mal, en Vascuando aparecía como el problema de cómo justificar ajá, una percepción cuando no hay otros individuos que puedan causarla. O sea, imaginemos un alfarero que crea una vasija, la entierra y 200 o 300 años después la encuentran. ajá, Según la teoría de las impresiones mentales que intenta defender Vasubandhu en ese momento, que es que las impresiones del alfarero se transmiten a los que están alrededor y por eso la perciben, no hace falta un medio físico, esa percepción se transmite de uno a otro. Claro, ¿qué pasa cuando el alfarero ha muerto y nadie lo ha visto ni a nadie le ha transmitido esa percepción? Vasubandhu lo resuelve un poco hablando de que puede haber una semilla mental, un vasana, una impresión que ha quedado y se ha transmitido. Berkeley recurre a la idea de Dios. Recurre a esa idea de claro, si alguien percibe algo sin que haya ningún elemento que garantice que esa percepción proceda de otro individuo, es Dios quien la ha dado, porque Dios permite que todas esas ideas estén ahí para ser percibidas. Así que la claro, conclusión del argumento es distinta. Es cómo resolvemos este problema. claro, Vasubandhu queda un poco en la incertidumbre de decir que su respuesta no parece demasiado fuerte, pero dice, bueno, pues alguna conexión habrá. Pero Berkeley no, mete a Dios por la ventana. Vasubandhu no claro, podría hacerlo jamás. Para un filósofo budista mahayana sería impensable incluir a Ishvara o a ninguna deidad como garante de la percepción. Pero Berkeley puede hacerlo. Así que la conclusión es muy distinta. Y ahí es como salvan, porque eso es creo que uno de los últimos argumentos en sus textos, es como salvan su teoría, porque es como un argumento muy fuerte. Cuando se analiza la línea de pensamiento, es demoledor, porque es como, he conseguido defender todo, pero este último es como, entonces, ¿la vasija se percibe o no se percibe? Así que ese sería yo creo un ejemplo lo más evidente de cómo y qué diferente. bueno.
Claro. Y cómo los dos lo salvan al final su propia teoría, ¿no? También Claro. sería también ese un parecido en cuanto a los resultados, ¿no? Que los dos consiguen salvar su teoría, ¿no? De esta manera, ¿no? Claro, los dos consiguen establecer de una manera eh, contundente dentro de sus propios marcos el idealismo que intentan defender. Porque para Claro. Berkeley meter a Dios no es un problema, No, que es claro. la clave. Y para Vasubandhu hablar de un vasana que se transmite a Tampoco través lo es, claro. de... tampoco es un problema. Así que lo salvan, pero claro, no pueden recurrir a la estrategia del otro. Así que las conclusiones son distintas por eso, porque al final el peso del contexto y del marco es bastante fuerte y eso se nota mucho también, por ejemplo, en el caso de Hume, que podría compararse con la escuela madhyamika. Ese fue otro proyecto que planteé, pero al final no llevé a cabo, porque los marcos son distintos. Para Hume, que no haya nada es un problema, que no haya posibilidad de garantizar las conexiones causales es un problema, para un madhyamika no. Claro. Así que, Ya que hemos sacado el tema otra vez, te quería preguntar, Jorge, si, bueno, no sé exactamente de qué fechas estamos hablando de tu tesis de final de carrera. ¿Cuándo la completaste, eh, más o menos? pues sería 2000 finales de 2020, creo que en septiembre de Vale, vale. 2020. O sea, hace relativamente poco, porque ya sabes que Mm. hay el libro de Juan Arnau y Mellizo, Carlos Mm. Mellizo. No sé si utilizaste este libro, ¿lo has leído? No, en ese momento no lo conocía y no he podido echarle un vistazo porque no he conseguido localizar una copia. Bueno, te quería preguntar qué te parece, yo no lo he leído, pero justamente el libro es, supongo que es esto, se titula Vasubandhu barra o guión Mm. Berkeley, y supongo que es una comparación. Hay dos autores, entiendo que Juan Arnau trata de Vasubandhu y Carlos Mellizo de Berkeley, o quizá los dos de todo, pero bueno, nos quedará pendiente Sí. hablar de este libro en algún momento. Sí, yo le conocí, creo que como un año o dos después de acabar el trabajo. Sí. Y yo te digo, no consigo encontrar una copia por ningún lado. No sé, pensé que estaba descatalogado, pero creo que no, que es que la editorial tiene una distribución pequeña. Pero sería interesante porque he de revisar, o creo que tendría que revisar mi texto para quizás publicarlo o dejarlo de alguna manera, sacar un poco de partido de ahí, porque mi análisis además fue muy analítico, muy de corte analítico. Analicé los argumentos uno por uno, con las premisas, las conclusiones. Así que creo que habría que rescatarlo y creo que ese libro podría ser una forma de tener un primer pie, sobre todo a la parte eh, más amplia de la investigación, o sea, del marco, no solo análisis punto por punto de los textos. Bueno, no sé si Gonzalo tiene alguna otra pregunta. No, bueno, con esto de contexto, que era lo que más me interesaba, lo del contenido de la tesis, Jorge me ha respondido muy bien, ¿no? Y estoy muy satisfecho realmente. Yo te quería preguntar, Jorge, también por el tibetano, la lengua. La Mm. lengua, tú has estudiado tibetano, ¿verdad? Sí, ¿Cómo ha sido tu proceso? Es decir, ¿empezaste pronto? ¿Has empezado varias veces? ¿Cómo es el proceso? pues he empezado varias veces. Eh, la primera sería pues al año de conocer el budismo tibetano. Como 2019 por ahí, 18, que yo estaba en la carrera, e intenté aprender un poco, sobre todo porque como parte de mis estudios son tradicionales y digamos el perfil es también de académico practicante, en la parte práctica el tibetano se recita diariamente, así que lo primero que estudié fue cómo recitar y pronunciar el tibetano. Y ese fue el primer empiece, intenté meterme en gramática, estudié algo, conseguí algunos libros, pero era bastante densa de estudiar, así que empecé y lo acabé dejando. ¿Empezaste, Y perdona, empezaste como autodidacta como o autodidacta. en algún curso? ¿Y qué utilizaste? ¿Qué materiales utilizaste para...? Pues en ese momento utilicé principalmente, ¿cómo se llaman? Am, no recuerdo el texto. Hay varios textos de tibetano clásico.
No recuerdo, fueron como dos manuales algo antiguos. Creo que uno de ellos fue el de Sara Chandra Das, que es con el que intenté estudiar gramática y dimití, porque es muy, muy antiguo. Ujú. Y con el que estudié O sea, la Hotshot, lectura. Hotshot. Hay uno inglés que no sé si es Hotshot. No, el de Sara Chandra Das es del siglo XIX, es de finales. Oh, wow. Eh, Me lo recomendó una monja, una mentora del monasterio. Y sí, estuvo bien para aprender algunas cosas, pero se volvía muy denso. Mm. Y luego, al final, el que acabé utilizando, creo que lo encontré por internet y era, no me acuerdo de qué autor era, pero digamos que era una gramática básica de introducción al tibetano clásico. Y era una gramática, no era un método de aprendizaje, era, Claro, no, no era era método. gramática, claro. He de decir que en esta primera fase no encontré métodos de estudio de tibetano clásico. Claro. Eh, sí que encontré el manual, el de, ¿cómo se llama? El manual de tibetano clásico de Jeffrey Hopkins y no me acuerdo cuál era el autor, Sí. que es un volumen grande y es bastante denso. Translating Sí, Tibetan. este es el que utilizo yo. Ya, señal. Translating Buddhism from Tibetan. ¿Es Ah, este? ese es al que me refiero. Sí. Ese le conocí justo después. Ah, sí, sí, muy interesante, sí. Eh, Hay también uno que es como en azul, ¿no? Como también Sí. uno que tiene. sí, sí, el que yo utilizo actualmente es el que está en azul porque son textos para traducir. Es un reader para traducción. Pero ese de Translating Buddhism from Tibetan, empecé con él después, en la segunda etapa que lo retomé, y es demasiado denso. Es decir, que mi acercamiento al budismo tibetano y a la lengua tibetana me ha hecho ver que la forma en la que Occidente ha estudiado el idioma resulta poco práctica muchas veces. Por ejemplo, ese de Translating Buddhism es muy buen libro para aprender cómo funciona el idioma, pero a la hora de la práctica resulta mucho más complejo de lo que es el propio idioma. Yo he de decir que empecé con ese y luego al final entré a estudiar en el Rangyun Yese online y los manuales que ellos nos dieron, el manual que ellos nos dieron para estudiar, era mucho más práctico. Ah, Y entonces, digamos que tengo como 5 o 6 manuales por ahí, tengo como 20 30 libros de tibetano, y los 5 o 6 manuales que tengo, suelo irme hacia aquellos que son más una mezcla de gramática indígena tibetana con metodología occidental. entonces, el aprendizaje empezó a funcionar un poco cuando te apuntaste a este instituto. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo funciona, Sí, qué tipo de el, metodología se utiliza? sí fue el momento en el que empezó a encajar todo un poco. Porque los libros, ya te digo, me habían parecido muy densos y no conseguía manejarme del todo con ellos. Y cuando entré en el instituto nos dieron un manual que era muy, muy práctico. O sea, es decir, que el curso fue online. Hice 2 cursos online con el Rangyun Yese y la metodología era mucho más práctica. Estudiabas una gramática que no era por casos, por ejemplo, que es algo muy actual en los manuales de gramática. No estudiabas los 8 casos, sino que estudiabas los usos de las partículas. Y estudiabas que esta partícula tiene estos usos, Ah, estas excepciones, así que solo te aprendes 3 excepciones en vez de aprenderte todos los casos de uso. Y al final, pues digamos, resultaba mucho más fluido y el curso eran, el primer curso era sobre todo estudiar la gramática y escribir y traducir tibetano. Y el segundo curso era directamente traducir. Nos pusieron a traducir textos de diferentes tipos y al final ganabas la práctica sobre el texto. Nos dieron también los handouts de cada lección con diferentes claves de cómo entender partículas, de cómo entender usos distintos de las partículas. Y digamos que es un aprendizaje mucho más natural, más fluido que el que ya había encontrado en los manuales. Luego con el tiempo he vuelto a los manuales y he estudiado, pero es más para conocer el idioma de manera más desgranada. Eh, pero yo creo que el aprendizaje como tal se produjo cuando empecé con el año inglés. Y luego de últimas he ido allí el año pasado, estuve estudiando
El tibetano clásico ya creo que será la última vez que estudie, digamos, formalmente en un curso, ahora ya es con los manuales a seguir. Y esa sería un poco la evolución. Ahora te voy a hacer una pregunta que si tuviéramos un canal de TikTok sería para un TikTok, pero por desgracia no lo tenemos. Pero ¿cómo puntuarías del 1 al 10 las virtudes de aprender la lengua original para aquellos que se interesan por la cultura y la filosofía? Es decir, ¿En el si una ámbito persona está general o en el...? interesada en el budismo tibetano, ¿cómo Ajá. puntuarías del 1 al 10 la importancia de conocer la lengua de la tradición? Uf. Mm, Depende de lo que uno se quiera meter, pero en términos sí, generales, yo diría un 6 un 7. Un 6 un 7. Aquí somos talibanes y diríamos siempre un 11, pero está De, bien, porque de hecho, yo yo, estaba esperando esa respuesta, yo estaba esperando un 10 12. pero Sí, somos Yo he de talibanes. decir, he de decir que cuando dijo un 6 un 7 yo me quedé así como, no es lo que yo estaba esperando, ¿no? Pero tendrá sus razones también, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? La razón es porque, claro, hay razones detrás. A claro, ver, si alguien quiere estudiarlo académicamente, ajá, es un 25. Bueno, No puedes hablar de ya budismo estoy más tibetano tranquilo. académicamente si no tienes acceso a los textos. sí, claro. Yo ahí sí que soy intransigente, pero porque además he visto lo que sucede cuando la gente no tiene acceso al idioma y escribe, redacta o habla sobre el campo. Pero en el ámbito general conozco gente, sobre todo como practicante, de las sangas de diferentes sitios, y lo que sí que he notado es que hay dificultades, pero con ciertas precauciones, como si tienes acceso a los maestros, sobre todo de la tradición y un poco al contexto cultural y tienes un cierto acceso a la cultura y el pensamiento directo, ahí se puede salvar. Ahí quizá no sabes tibetano, pero has manejado una serie de traducciones que ha hecho el maestro para traer el significado. Yo lo he visto, por ejemplo, en el monasterio en Galicia, que es donde yo he estudiado varios cursos avanzados. Allí se estudia todo en español. Y hay gente que tiene un conocimiento muy profundo de temas filosóficos que son muy complejos y que son complejos en términos incluso terminológicos, o sea, que resultan difíciles de traducir. Yo he intentado traducir y tengo algunas traducciones preparadas de textos de debate, por ejemplo, de lógica, son muy difíciles de traducir. Pero la gente de alguna manera, como los maestros están ahí y les puedes preguntar y el maestro intenta explicártelo, han conseguido saltar esa barrera y crear una especie de lenguaje, a veces mixto, que utiliza palabras en tibetano que no entiende como lenguajes, sino como términos con un significado. Por ejemplo, el chab. Cuando haces debate, chab sería como algo que incluye 100% otra cosa. Mm, Esto, chab, esto. Y la gente dice el chab. Y cuando le preguntas qué significa, que es 100%. No saben que chab tiene una traducción dentro de la lengua, no lo utilizan como un término eh, lingüístico, pero sí como un término filosófico. Así que creo que se puede hacer un salto a veces, depende del contexto, eh, para estudiar estos temas. Pero creo que en el ámbito académico, intelectual, es insalvable. Si no se sabe tibetano, creo que se debería evitar, porque he visto verdaderas barbaridades por afirmaciones de gente que no conoce el tibetano. Y a veces incluso ni siquiera el tibetano en el ámbito general. A veces el problema puede ser haber estudiado tibetano coloquial, mm, haber viajado, saber hablar, pero no tener un conocimiento del tibetano clásico. Se producen muchísimos errores de traducción, porque el tibetano clásico funciona distinto. Las partículas tienen usos que se han perdido en el coloquial. Y yo he visto errores de traducción debido a eso, a que no han sabido cómo funciona el tibetano clásico frente al tibetano coloquial que han aprendido pues en tiempo estando en dharamsala o de viajes, etcétera. Bueno, Muy ese sería mi interesante este punto de punto vista. y me gustaría hacer una pregunta con esto, ¿no? O sea, ¿cuál sería el más, así aproximadamente, otra pregunta de esta de escala como Alex, ¿no? En plan del 1 al 10, ¿no? ¿Cuál sería más o menos aproximadamente
el grado, o si quieren un nivel de porcentaje del 0% al 10 al 100%, el nivel de porcentaje que una persona que haya aprendido, por ejemplo, que sea tibetano parlante, ¿no? Mm, Pudiera tener para leer los textos clásicos sin haber estudiado tibetano clásico propiamente, ¿no? Porque claro, claro, mm, es que estas cosas pasan en muchas tradiciones, ¿no? Que la lengua hablada de día de hoy no garantiza la lectura de los textos filosóficos tradicionales, y también viceversa, ¿no? El poder leer una lengua clásica de corrido no garantiza el saber hablarla. claro. No el saber hablar la lengua clásica, sino la moderna, ¿no? Porque a lo mejor pueden no Mm. entenderte, ¿no? Porque si si la fisura es muy grande, no hay comprensión tampoco, ¿no? Entonces, claro, eso es una pregunta también así de TikTok, como dice Aleix, Sí. pero en este punto creo que es interesante también. ¿Cuál es el nivel de fisura entre un nivel Claro, del otro? claro. Eh, A- en esto he de decir que hay bastante... Generalizadamente, ¿no? Generalizadamente, Claro, sin pretender decir un 65,2, ¿no? Sin pretender así un detalle así, ¿no? sí, ¿No? que No en sé, pues esto hay... entre tal y tal, poniendo así unas, ¿no? Entre tal y tal, más o menos, ¿no? mm, hay bastante fisura en este tema, ¿eh? Claro, Entre... ¿no? Porque yo he tenido conversaciones con especialistas tibetanos, sobre todo en el idioma, Claro, y ven más pequeña la fisura de lo que la veo yo y de lo que la ven los occidentales que estudian el idioma. O sea, esto es una dinámica complicada. Por ejemplo, yo cuando en Oxford he estudiado allí con los profesores de tibetano, ellos dicen que no, que hay continuidad, que no hay una distancia tan grande. Pero yo en el Rangyun Yese, cuando lo estudiamos, te dicen que hay una distancia grande. Y yo he percibido esa distancia, pero hay algunos que te dicen que no hay tal distancia. Así que bueno, lo que voy a decir claro. es polémico. No, bueno, de polémica se crean muchas veces las cosas, ¿no? De la polémica se crean cosas nuevas también muchas veces, así que bueno, eh, Claro. Yo diría, tu opinión, lo que te pregunto es tu mm, opinión, ¿no? La- por tu yo diría experiencia. que quizá un 60-70% de fisura. Por una razón, porque en los textos clásicos hay mucha variedad de textos. Es decir, que Por ejemplo, conociendo, que hablan, que siendo tibetano parlante, sí, uno podría acercarse en un 30%, 40% al texto, o en un 60-70%. en un 40, en un 30-40%. O sea, que Depende del le texto. quedaría todavía mucho más de la mitad, ¿no? Más de la mitad Claro. de camino, ¿no? Yo creo que el paralelismo podría ser con alguien que no ha leído nunca clásicos en español, que solo sabe el español actual, y le pones a leer El Conde Lucanor. Claro. Hay una distancia eh, en cómo se escriben las palabras. En tibetano no hay esa distancia, pero se asimila mucho a la distancia en cómo se usan las partículas, por ejemplo. En Ujú. cómo se usan las frases, las partículas, todo lo que es el uso terminológico. Y luego el gran problema del vocabulario. Claro, Claro. en tibetano clásico tienes mucha variedad de textos. De hecho, lo primero que uno hace cuando empieza a estudiarlo es estudiar cómo traducir diferentes tipos de textos. Porque no es lo mismo traducir textos históricos, textos filosóficos, textos en verso, textos en Ajá. prosa. em, y varía mucho. De hecho, yo conozco mucha gente que le cuesta traducir el verso y los textos filosóficos, y para mí es lo más fácil. ¿Por qué? Porque es lo que más he trabajado Claro. y hay una distancia bastante grande entre este tipo de textos. Si tú a un tibetano eh, nativo que conoce bien el idioma le das un texto en verso, por ejemplo, de lógica, le costaría muchísimo entenderlo. Podría hacerse alguna idea, pero es que la forma en que se usan las partículas es totalmente distinta. Casi parecen signos matemáticos más que partículas. Ujú. Cuando yo traducí estos textos son muy fáciles de traducir, pero una vez que entiendes cómo funcionan, pero de primeras no se parece a lo que un tibetano habría Ajá. utilizado, cómo podría expresarlo. Sin embargo, si te acercas a un texto de Lamrim, que es mucho más explicativo, que habla de anécdotas, puede ser más fácil. Y luego, si te acercas a un texto filosófico más duro, puede llegar a ser mucho más complicado por el vocabulario, por las estructuras, por la Claro. longitud de las frases. El tibetano coloquial es más breve o más corto que el tibetano Ajá. clásico.
Y también luego depende de si la persona nativa está familiarizada con lo que se llama el tibetano literario, que Ajá, es la forma actual o la evolución actual de lo que sería el clásico. Sería un claro. poco el español culto. Sí. Así que bueno, digamos que es compleja, pero yo creo que eso, en un 30-40 dependiendo del texto. Quizá en Mm. algunos más, en otros menos. Y si me permite, Aleix, un poco incidir un poco en este tema, o si no tienen más preguntas, porque este tema sí me resulta muy interesante. Y es que, bueno, pues, porque bueno, más allá de la cuestión del vocabulario, porque que es más bien atañe a la cuestión del léxico, ¿no? Porque, bueno, también se podría hacer al revés, ¿no? Porque, claro, el tibetano moderno pues, a lo mejor puede tener también unos vocabularios, aunque nos parezcan más populares, también son muy distintos, ¿no? Que a lo mejor no tienen por qué estar en clásico, en un texto filosófico, uno no puede encontrar a lo mejor ciertos contextos como, no sé, pedir un pasaporte en un aeropuerto, cosas así, que, Ujú, bueno, que nos puede parecer así una cosa muy, hablando filosóficamente, muy vulgar, pero también eso, también en términos de léxico, pues son contextos muy ricos, ¿no? ujú, O ir a una frutería a comprar y ver ahí, ¿no? Una desplegada una gama de frutas diversas, ¿no? Y saber a ver cómo te tienes que relacionar con el frutero y todas estas cosas. Eso, bueno, también, a lo mejor no es una cuestión filosófica, pero lingüísticamente hay un vocabulario muy rico también incluido ahí, ¿no? En un ambiente de una discoteca también, por ejemplo, ahí a lo mejor ujú, no es el español más, un español, no es el español de Lope de Vega o menos de Quevedo, pero en términos de vocabulario, de léxico, es riquísimo también, ¿no? Claro, ujú, entonces, claro, más allá de lo que es, digamos, las cuestiones del léxico o de la riqueza del vocabulario, eh, la, la continuidad o fisura que yo te quiero preguntar estaría más en la cuestión de la estructura, ¿no? De la estructura ujú, de las palabras y si ahí cambia mucho o no, ¿no? Porque, bueno, al final ya el léxico también depende un poco de los conceptos que queramos utilizar en una ujú. conversación, ¿no? Que, pero es la cuestión de cómo utilizar las estructuras para expresar un cierto vocabulario dado en una conversación o en un texto que si cambia mucho, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, se juntan las dos cosas. En el léxico, he de apuntar una cosa y es que el tibetano tiene un problema, entre comillas, o una característica que hace que no se puedan formar más sílabas de las que ya existen. Ajá, Por lo tanto, cuando se crea nuevo vocabulario, lo que hace es combinar. Funciona un poco como el chino, ajá, con los ideogramas. Necesita combinar lo que serían sílabas, lo que llamamos, pues mm, esos sílabas tibetanas, para ajá, crear ese nuevo vocabulario. claro, ¿Qué pasa? Que como ha ido evolucionando la forma en la que esas sílabas se combinan y se consideran, el léxico no ha cambiado las grafías, pero han cambiado los significados. Y muchas veces en ajá, los textos clásicos se usan de una forma que no coincide o no es fácilmente identificable con claro, cómo se utiliza actualmente. Y respecto a las estructuras, esto afecta también, claro, porque como el tibetano funciona a través de partículas, esas partículas y cómo se utilizan para crear nuevos léxicos o para combinar las estructuras dentro de las claro, frases también ha variado. ajá, Por ejemplo, una característica del tibetano clásico que da muchos problemas a los que se dedican sobre todo al tibetano coloquial es una partícula que es la partícula conectiva, es dang, porque esa partícula se utiliza para hacer conjunciones, para ajá, hacer enumeraciones, pero es que en clásico se utiliza para señalar el objeto del que algo está libre o vacío de, cuando tienes el verbo vaciar, ajá, o el objeto de X verbo se utiliza para señalar elementos dentro de la estructura de la frase que a día claro, de hoy no se utiliza tanto en ese sentido. claro, Por lo tanto, las estructuras también cambian. Y luego también los tratados tibetanos clásicos muchas veces son muy lógicos. Son muchas veces las estructuras que plantean son puramente lógicas. Yo he tenido textos que siguen una estructura de debate. Y claro, el vocabulario y la forma en la que se usan las formulaciones en debate no son para nada naturales. Es claro, sujeto, Schöchen, o sea, es el sujeto, marcas el sujeto, el predicado, por lo tanto, o el por qué, y ese por qué después va el predicado y claro, después va el ejemplo. Y cada uno está marcado con una formulación específica.
claro, Y claro, si tú dices sonido, Chöchen, es impermanente porque es producto, Jimbatal, en tibetano coloquial eso no tiene sentido, pero en claro, tibetano clásico es una estructura que te encuentras en casi todos los textos. claro, Así que sí que cambian las estructuras. Por eso digo, claro, en ocasiones un texto que sea más seguible, quizá lo puede entender un nativo a un 60%, pero un tratado clásico claro. filosófico creo que en un 30-40 se puede dar, dependiendo del tipo. Claro. Que ya queda mucho camino todavía por recorrer, que hay que estudiarlo en concreto, más allá de lo que es el estilo y demás, o el léxico, claro, muy bien. Claro, sí, estudiar tibetano es estudiar literatura tibetana, muchas Claro, veces. claro, claro. Sí, un poco parecido a lo que al chino clásico frente al chino moderno, ya que lo has citado un poco muy Sí, parecido. Ya que citabas este ejemplo y también comentabas antes sobre el tibetano literario, ¿no? Que sería lo que según lo que has comentado, que sería usos de tibetano moderno, pero que intentan un poco imitar estructuras clásicas como mm, intentando como bueno, poner el registro del idioma más alto, ¿no? ujú, Eh, lo mismo pasa, ¿no? Con el chino literario tiene un poco esa nomenclatura también, ¿no? Intenta claro. tratar de imitar estructuras clásicas en el moderno, ¿no? Y hasta qué punto está integrado, digamos, el tibetano literario, ese tibetano literario, hasta qué punto está integrado dentro del tibetano moderno, ¿no? La imitación del tibetano clásico, hasta qué punto está integrada en el moderno. Se utiliza mucho, ¿no? O ya, es una cosa digamos, de elites así muy pequeña, ¿no? De gente así como muy, ¿no? O, o es extensa, ¿no? Gente así que tenga una educación en general, lo usa cada vez que Ujú. puede, está bien visto, ¿no? Todo este tipo de cosas, a la medida en la que se puedan después responder, ¿no? Es, la cuestión es compleja porque los tibetanos Claro. no son un grupo que podamos localizar en una zona clara a día de hoy. Ajá, Tenemos el exilio, tenemos tibetanos dentro de lo que sería China actualmente, en el exilio fuera de India, fuera de las comunidades del exilio. Así que depende del lugar, hay ajá, mayor uso o menor del tibetano literario. Sí que es verdad que en la zona del Tíbet o de la provincia autónoma tibetana actualmente y en el exilio, sí que hay autores que utilizan el tibetano literario. A ajá, los del exilio en India, por ejemplo, es una percepción mía, prefieren un tibetano más coloquial, porque quieren reivindicar de una manera más directa. A mí me gusta ajá, sobre todo la poesía, y es una poesía más fuerte, más directa, más clara, mucho más eh, popular. claro. Eh, mientras que, de todas maneras, hay algunos autores con una poesía mucho más Sí, eh, bueno, estamos generalizando siempre, ¿no? Claro. claro. Y dentro de Tíbet sí que he encontrado autores con una poesía mucho más literaria, mucho más de ese Ajá, estilo de tibetano literario. Así que bueno, hay un poco esa variedad. De todas maneras, sí que creo que está bastante integrado, porque ha sido una evolución relativamente natural. claro. No Interesante. es tanto un intento de imitar como una evolución de ese tibetano clásico a la hora de redactar Claro. textos y sobre todo a día de hoy, por ejemplo, es en la producción de novelas, que hay muchos autores en el exilio y dentro de China Ujú, que siguen produciendo textos de novela y utilizan ese tipo de tibetano, pero con unos usos muy característicos, porque siguen manteniendo el registro coloquial a la hora de contar las historias a veces. Es como un juego entre los dos para ajá. asentar la historia dentro de lo que sería el ámbito social. Claro, como que no, claro, no deja de ser la misma lengua, ¿no? Son registros distintos de la misma lengua, ¿no? Por así decirlo. Claro. No, claro, no es que una se esté imitando a otra, sino que es la misma lengua en distintos registros que se van utilizando, ¿no? Mm, Según el propósito y necesidades. Claro, muy interesante. Y qué relación, bueno, bueno, y sobre la relación que pueda haber entre, que a mí esto me resulta interesante también, ¿no? Entre el tibetano y el mongol, por ejemplo, ¿no? Porque mm, hasta donde sé, por ejemplo, lo que se entiende como, sobre todo, el periodo clásico del mongol suele imita el tibetano, ¿no? Esos textos mm, largos que mencionaba, mm, por ejemplo, los tratados en lo que se considera como la época clásica del mongol, imitan esa, ese modo de escribir así, ¿no? Con largo, periodo largo, y mm, hasta donde sé, por lo que sea,
tienen como modelo al tibetano, como modelo cultural, ¿no? Ujú. De producción y tal. Entonces, parece como que el tibetano, claro, fue como el centro de irradiación cultural de Asia Central, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si podríamos comentar así algunas palabras sobre eso de Tíbet como centro cultural, ¿no? Así como centro de Mm. irradiación cultural en Asia Pues Central y el papel del budismo en este punto. Porque todo sí, esto se yo, da a través de la expresión del budismo también, ¿no? Un poco, claro, ¿no? Del mismo modo claro. que la del latín vino con la iglesia, aunque luego Ujú. más tarde se escriben tratados científicos en latín, Ujú. ya no cristianos, ¿no? Como Newton, por ejemplo, ¿no? Que escribe matemática en latín, aunque bueno, Newton también era, creo que era creyente hasta donde sé, ¿no? A su manera, ¿no? Pero los Ujú. textos, quiero decir, ¿no? Ahí se escriben textos también, ¿no? Latinos, ¿no? Fuera de ámbito de la iglesia, ¿no? Pero ahí Mm. está, ¿no? Un poco la continuidad la da la religión, un poco, ¿no? Y bueno, pues Mm. por eso, ¿no? Eh, Sí, ahí sí que, bueno, yo conozco poco el ámbito mongol, pero sí que las interacciones, por ejemplo, con el mundo tibetano son muy amplias. ajá, El hecho de que la escuela Gelugpa llegase a tener la ajá, hegemonía dentro del ámbito cultural tibetano es por el reconocimiento del quinto Dalai Lama ajá, como dirigente del Tíbet por parte de los mongoles. Son ajá, quienes le ponen ahí. claro. Em, de hecho, el título Dalai es de origen mongol, Claro, que es como océano, ¿no? Como océano, ¿verdad? ¿No? claro. Así que esa relación está muy clara y ya anteriormente, a lo largo de la historia tibetana, los mongoles habían tenido bastante potencia. Y los tibetanos habían exportado mucho de su pensamiento, sobre todo Ajá, hacia Mongolia, porque digamos, el budismo tibetano se exportó muy fuertemente y los tratados y los cánones tibetanos se tradujeron al mongol. Y sucede que es una relación constante. De hecho, muchos autores a lo largo, desde el siglo que yo tenga constancia, desde el 16 en adelante, hay bastantes autores que se les considera como dentro de la literatura tibetana, pero pertenecen originalmente a la cultura o vienen de orígenes mongoles. Es el caso de Tupten Nyima, si no recuerdo mal, que es un autor de una de las grandes obras doxográficas, que de hecho es una obra tibetana del siglo XVII, pero habla de el taoísmo, de el confucianismo y recorre todas las corrientes un poco principales de Asia. Y su autor, aunque se le considera un autor tibetano y tuvo influencia en los tibetanos y se le considera una base, era de origen mongol. Y a ajá, día de hoy incluso hay algunos autores que escriben y se les considera como dentro de la literatura tibetana, pero son mongoles de origen. ajá, Eh, y siempre ha habido esa relación. Y sí que el impacto de la cultura tibetana o del pensamiento ujú, tibetano a través del budismo ha sido bastante profundo. claro, Sobre todo, eh, creo que casualmente no ha entrado tanto dentro de China, dentro de lo que sería la cultura china, el impacto ha sido menor, pero hacia Mongolia, hacia todo lo que es Bután, Nepal, la influencia ha sido muy, muy grande y muy constante. Así que de alguna manera, en ocasiones se oye hablar no tanto del Tíbet como una región muy claramente definida, sino que a veces se oye mucho el término de los territorios de influencia cultural tibetana. claro, ya, Porque realmente hubo unos territorios muy amplios que claro, estuvieron bajo la dirección del gobierno tibetano, pero en ocasiones, aunque no lo estuvieran, culturalmente eran tibetanos. claro, Por eso es como encuentras muchas cosas, vas a Nepal, vas a Bután, y hay muchas veces pequeños Tíbet, que a veces se les llama, como pasa con claro, Budanat, es como, claro, es que la influencia fue muy grande desde hace muchísimo tiempo atrás. claro. Un poco podemos, bueno, no sé, bueno, es que eso, ¿no? Un centro de irradiación cultural, ¿no? En Asia Central, ¿no? Sí. Es que Claro, además tenían mucha potencia cultural y mucha producción cultural, eh, y el ámbito del budismo permitió esa irradiación muchísimo. claro. Qué interesante esto. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Por tus aportes. Gracias a vosotros. Sí, creo que hemos llegado al final de la hora que habíamos acordado y bueno, desde aquí, desde Bodivilla, Jorge, te invitamos a regresar cuando quieras. Estás siempre invitado a estas charlas.
seguramente, bueno, podemos estar en contacto y cuando ya hayas finalizado todos los procedimientos burocráticos de la tesis y si la puedes Ujú. compartir, pues la leeremos con mucho gusto y podemos comentar algunos detalles en un siguiente episodio, si te parece bien. Encantado. Sí, incluso hacer, ¿no? Que nos haga una exposición sobre la tesis cuando la haya terminado, así generalmente sería un placer, ¿no? Escuchar eso, ¿no? Yo encantado de ello. Si queréis aguantarlo, yo lo traigo. No, no aguantamos, Sí, señor. nosotros lo aguantamos, tenemos fuerza de aguante aquí en la silla, ¿no? Nos ponemos un cojín, si vemos que eso, ponemos un cojín y... Eso será un Bueno, placer. Y también hablar de otras cosas, de tus proyectos, que nos han quedado muchas cosas por tratar, pero bueno, de sí. eso se trata, que queden temas para futuros encuentros. Pues nada más y muchísimas Gracias. gracias.